Perdón, muchas gracias. No me había fijado. Es que cuando ingreso, pues pauso la grabación mientras todos ingresamos, pero ya la activo. Bien, entonces no sé si miramos alguno de estos ejercicios, miramos un poquito de los ejemplos. Un ejemplo más sencillo antes de pasar a estos en particular. O si... Sí, yo creo que es como mejor mirar un ejemplo sencillo primero. Entonces vamos a revisar. Vamos a representar un número, por ahora en signo magnitud. Sí, representemos, por ejemplo, no sé, el 5 en signo magnitud. Entonces, en ese caso, lo primero que hacemos es... Creo que podemos aumentar esto un poquito. Tenemos el número en binario, entonces pasamos. Ok. Pasamos el número a binario. Entonces, si ustedes revisan el procedimiento de convertir un número decimal a un número binario, recuerdan que son las divisiones sucesivas entre 2 y van a llegar a que ese 5 es igual, vamos a ponerlo con ecuaciones, no sé esto por qué no sé. Sí, dejémoslo oculto mejor. Cinco, si la pasamos a binario, corresponde a 1, 0, 1. Esto en base 2. ¿Listo? Después de eso, tendríamos que completar, bueno, aquí no dije con cuántos bits. Con 5 bits. Completamos la Profe, ahí cantidad de sería bits. completar con ceros, ahí el signo. Exactamente. Entonces, de esos 5 bits, tenemos un bit de signo y 4 bits de magnitud. ¿Listo? Entonces lo completamos así. El bit del signo, como es positivo, es un Es cero, 0. ¿no? Ajá. Y como aquí tengo 3 bits y son 4 bits de magnitud, completo Otro también cero. con 0. Un 0 aquí también a la izquierda. 1, 0, 1. Y de esta manera, esta es la representación. Bueno, pongámoslo en ecuación para poderle poner el subíndice. Dijimos 0, 0, 1, 0, 1 en signo magnitud. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si el número que vamos a representar es negativo? Entonces vamos a representar el menos 5. También con 5 bits. Entonces vamos a tener un bit de signo, 4 bits de magnitud. Digamos, los pasos serían los mismos. Pasamos la cantidad o la magnitud. Pasamos entonces acá la magnitud del número, ¿sí? A binario. Entonces la magnitud es 5
El 5 en binario es el mismo acá, 1, 0, 1. Y completamos con la cantidad de bits. Ahora, este primer bit corresponde al signo. Entonces lo cambiamos por 1 para hacer énfasis en que el número es negativo y lo demás queda con la misma estructura. ¿Listo? Listo, profe. Vale. ¿Qué pasa si con los mismos 5 bits yo quiero representar, por ejemplo, el número 25? O no, pongamos un número de todas maneras más pequeño, el número 20. ¿Sí? Entonces, tenemos un bit de signo y 4 bits de magnitud. Tendríamos que pasar a binario ese número 20. Que si no estoy mal, es de esta forma. 4, 8, perdón. Creo que es así. 4 y 16. ¿Sí? Entonces, el 20 ya tiene esos 5 bits. Pero realmente nosotros solo contamos con 4 bits para representar la magnitud. Entonces, en este caso, no podemos representar el más 20 en signo magnitud con 5 bits. Necesitaríamos al menos 6 bits, que serían estos 5 bits de magnitud más el bit del signo. ¿Listo? Y como sabemos desde el principio si podemos o no podemos representar una cantidad con cierto número de bits, entonces miramos el rango. Entonces, profe, ahí como primer paso se debería primero mirar el rango y luego sí el proceso. Exacto. Solo que aquí yo lo hice al final como para demostrar, bueno, para mostrar primero esto, ¿sí? Para mostrar primero acá que nada más con la magnitud estamos sobrepasando esa cantidad de bits permitida. Entonces, en este caso, nuestro rango con 5 bits para signo magnitud quedaría de esta forma. 2 a la 5 menos 1. Bueno, vamos el menos 1 acá. Bueno, este menos 1 sí va ahí. Hasta la misma cantidad, pero positiva. 2 a la 5 menos 1. Y aquí también menos 1. Listo, este sería el rango para esta representación. 2 a la 5 menos 1 es 2 a la 4, que corresponde a 16. Y 16 menos 1 corresponde a 15. Entonces el rango para esta representación con 5 bits va desde menos 15 hasta 15. Para la representación de signo magnitud. ¿Listo? Pongámoslo mejor este. Entonces, por acá hay un número o hay un ejercicio que me dice, represente el más 13 en signo magnitud con 5 bits. ¿Me decían? Que hay otro que me parece que dice 8000 y algo. 8023, para un rango de menos 8023 a 8023, algo así. Ok, este. 8191 a 8191. Y Sí. representarlo
en dos bases, son dos representaciones, que son signo magnitud y complemento a 1. Listo, ahorita miramos ese. Fíjense que acá me piden representar el más 13 en signo magnitud con 5 bits. Entonces yo ya de una reviso el rango y sé que lo puedo representar. ¿Listo? Entonces ahí ya ustedes saben que deben pasar el número a binario. Después de pasar el número a binario, complementar el número de bits que correspondan. A veces solamente es el bit de signo. ¿Listo? Vamos a mirar entonces ahora sí este de acá. De 8191 a, bueno, de menos 8191 a 8191. Entonces, si miramos que el signo magnitud tiene este rango, ahora nosotros no conocemos el número de bits, pero sabemos que el número mínimo, que es el que está acá, sí, vamos a ponerlo otra vez, menos 2 a la n menos 1 menos 1 debe ser igual a esa cantidad mínima que es menos 8191. Sí, sí es 8191. Sí. De aquí, ¿qué nos queda? Simplemente despejar. Entonces, lo que tendríamos sería algo así. 2 a la n menos 1. 2 a la n menos 1 es igual a 8190. Luego, para poder despejar esta n, aplicaríamos el logaritmo en base 2, entonces n menos 1 es igual al logaritmo en base 2. No funciona, entonces solo log 2 de ese 8190. Creo que una pregunta, el 2n a la menos 1 no sería negativo. Yo rompí estos signos, ¿sí? Entonces lo que hice fue quitarle el menos acá y quitarle el menos acá. O lo que sería equivalente, evaluarlo con el límite superior, ya que son simétricos. Sí, en ambos casos es 2 a la n menos 1 y su negativo. Y el Luego rango también. entonces, cuando despeja el menos 1, no quedaría 8192. No, porque este menos está por fuera. Sí, No, fíjense no, aquí el paréntesis. por Ah, eso, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Perdón, sí hice la operación mal. Ya, tienen toda la razón. Y si no estoy mal, ese logaritmo da 14 o 12, no sé. No tengo por aquí la calculadora. Profe, a mí me da 13. Ah, perdón, tienes toda la razón. Ese logaritmo da 13 y hay que sumarle el 1 que está al otro lado restando. y al sumarle el 1 que está al otro lado, de ahí que sí, tienen razón. Entonces, n va a ser igual a 14 bits. ¿Sí? El logaritmo da 13, pero lo que yo tengo igualado al logaritmo es n menos 1. Entonces, n es 14 bits, que serían los necesarios para representar este rango en signo magnitud. ¿Listo? Entonces, aquí cuando estamos hablando de las representaciones en signo magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2, lo primero que tenemos que revisar son estos rangos. Si esos rangos no se cumplen, a pesar de que yo pueda hacer la operación, realmente voy a estar obteniendo otro número.
Entonces, vamos a mirar un ejemplo ahora. Profe, ¿Sí? listo, entonces los números con complemento a 1 y a 2 no tienen un bit de signo. Espérame un momentico. Perdón, me decía. Aló. Profe, que si los números en complemento a 1 y a 2 tienen un bit de signo. Sí, señor. Miremos nada más aquí en el ejemplo de 4 bits. Por aquí está. Estos son los números en complemento a 1 positivos. Los que están aquí en la parte izquierda de la pantalla. Todos inician con 0 y de hecho todos coinciden con la representación en signo magnitud. ¿Sí? Un 0 para el signo positivo y el resto es la magnitud. Para el complemento a 1, los de signo negativo todos inician en 1. Entonces también se cumple esa, digamos, regla, donde vemos los signos positivos inician con 0 y los signos negativos inician con 1. Aquí ya no es igual a la representación en signo magnitud, porque digamos, este número que está después del primer 1 no representa la magnitud del número que estoy representando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tendríamos lo que aquí atrás, bueno, no lo pusimos. En signo magnitud era el menos 0. Ah, sí, aquí está. Aquí en complemento a 1 me representa ahora es el menos 7. ¿Sí? Pero sí inician todos con un bit 1 que me indica el número negativo. Lo mismo pasa en complemento a 2. Los números positivos coinciden con la representación en signo magnitud, pero los números negativos, aunque tienen otra representación, inician siempre con 1. Y de esta manera nosotros siempre vamos a poderlos identificar. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un número de signo magnitud y uno de complemento? Los números positivos no hay diferencia, es la misma representación. Donde hay diferencias en los números negativos. Sí, por ejemplo, este 1, 1, 1, 1, aquí en complemento a 2 me representa el menos 1. En complemento a 1 me representaba el menos 0 o el 0. Y en signo magnitud me representaría el menos del primer bit y 7 que me representan estos tres últimos unos. Entonces, donde cambia la representación es en los números negativos. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo. De hecho, por aquí debe haber algún ejemplo. Bueno, vamos con ese mismo más 13 en signo magnitud con 5 bits. Entonces lo primero que verificamos es el rango, aunque nosotros ya lo habíamos hecho por aquí atrás, entonces ya sabemos que cumple. Aquí creo que es. Sí, entonces ya sabemos que podemos representar ese número en signo magnitud con 5 bits. El siguiente paso es pues, representar la magnitud.
Y esa magnitud de 13 corresponde a... Vamos aquí. Y hagámoslo con la ecuación. Perdón. Este corresponde al 13 en base 2. ¿Y esto por qué no va? Sí. Esto es el 13 en base 2. Y después de eso simplemente le agregamos el bit del signo. ¿Sí? Lo que pasa es que no entiendo lo del rango. ¿Cómo sé que si puedo seguir solucionando el ejercicio? Cada representación en signo magnitud, en complemento a 1 y en complemento a 2 tienen un rango que está determinado por el número de bits. Ese rango está desde el número negativo, el más pequeñito, hasta el número positivo más grande. Entonces lo que yo hago es, voy a mirar qué representación y con cuántos bits. En este caso tengo la representación en signo magnitud con 5 bits. Entonces yo voy, si no me hace la fórmula, pues la busco y miro. Estoy acá en signo magnitud. El rango es entre menos 2 a la n menos 1, menos 1, y 2 a la n menos 1 más 1, que es lo que tengo por acá. 2 a la n, pero ese n son los 5 bits que tengo acá. ¿Sí? Entonces, aquí reemplazo a n por 5. 2 a la 5 menos 1. Eso es 2 a la 4, que es 16. Entonces voy a tener 16 menos 1 por un lado y 16 menos 1 por el otro. De ahí es donde obtengo esta cantidad, este rango de menos 15 hasta 15 para representar números en signo magnitud con n bits. En este caso son 5 bits. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bien. Entonces, una vez verificamos el rango, pasamos el número a binario. Y una vez pasamos el número a binario, simplemente, como es signo magnitud, le agregamos el bit del signo y ya está listo. Vamos a poner aquí más bit de signo. ¿Listo? Entonces, aquí lo hicimos para ya un número positivo, para un número negativo. Ya lo hicimos para un ejemplo del taller. Entonces pasemos a ver 1 en complemento a 1. Este 16. Bueno, menos 16. No voy a hacer el del 16 positivo, porque ya sabemos que es básicamente la misma forma que hacerlo con el de signo magnitud. Entonces lo haríamos con el 16, el menos 16, que es el que está en el taller. Bien, exacto, no se puede. Vamos a mirar el rango de complemento a 1. Y el rango de complemento a 1 es el mismo rango. Es este. Es el mismo rango de signo magnitud. ¿Sí lo ven? Es exactamente igual. Entonces ahorita que nos demos cuenta, con los mismos 5 bits, vamos a ir desde menos 15 hasta 15, que es el que ya habíamos calculado.
menos 2, n menos 1, 5 menos 1, 2 a la 4, menos 1, hasta, entonces voy a ponerle aquí como una flechita, 2 a la 4, menos 1. Es decir, menos 15 hasta 15. Entonces, si lo dejamos así, no se puede representar. Con 5 bits. Necesitaríamos, para el caso del menos 16, en complemento a 1, necesitaríamos un bit adicional. ¿Qué pasa si a pesar de todo yo lo quiero representar? Es decir, a pesar de todo yo ya sé o no reviso el rango y empiezo con el procedimiento para complemento a 1. Entonces, para complemento a 1, binario, el binario de 16 es 1, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ok, pongámoslo en ecuación. 1, 0, 0, 0, 0. En base 2. Este es el 16. Y al aplicarle el complemento a 1, que corresponde a intercambiar todos los bits 0, 1, 1, 1, 1. Esto sería en complemento a 1. Pero fíjense que el bit que se supone que me indica el signo está quedando positivo. Está quedando en 0. ¿Sí? Y de hecho, como este número ya pasó a ser positivo, me representa el más 15. Entonces, imagínense que la representación en complemento a 1 es como una rueda. Si yo empiezo desde, bueno, no sé si por aquí puedo dibujar. O como un reloj mejor, para que sea un poquito más fácil de analizar, de visualizar y de imaginar. Si yo, bueno, el reloj va desde el 1 hasta el 12. Y si yo quisiera representar 1 antes del 1, es decir, el 0, realmente estaría representando el 12. ¿Sí? Entonces, es algo parecido. Aquí el rango va desde menos 15 hasta 15. Entonces, si yo quiero representar el menos 16, es decir, uno atrás del primero, realmente estaría representando el último, que en este caso sería el de mayor valor. ¿Listo? No, con el rango, simplemente yo determino este número no se puede representar con esta cantidad de bits, porque si yo sigo haciendo la operación, voy a llegar a otra cantidad. Estaría representando el más 15. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el mismo menos 16 en complemento a 2, que es otro punto del taller? También con 5 bits. Vamos a mirar. Complemento a 2. Exactamente. En complemento a 2 tenemos un rango diferente, porque allí, bueno, el complemento a 2, la idea del complemento a 2 es corregir esta repetición que tiene complemento a 1 y signo magnitud del 0 y el menos 0, y me permite representar un número negativo más. Por lo tanto, el rango es diferente. Nosotros teníamos acá que el rango en complemento a 1 era de menos 2 a la n menos 1 menos 1,
hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Pero en el rango en complemento a 2, ese primer primer límite me abarca un número más. Ya no tiene este menos 1 que tenía que por acá. Ya no tienen este menos 1, sino que simplemente 2 a la n menos 1. Entonces, en el caso de 5 bits, tendríamos desde menos 2 a la 4 hasta 2 a la 4 menos 1. Y en este caso iría desde menos 16 hasta 15. No es una representación simétrica, pero sí podemos representar con 5 bits. Entonces aquí sí se puede representar con 5 bits. Entonces lo que hacemos es sacar el número binario, ¿sí? 16. Le hallamos el complemento a 1. Y a ese complemento a 1 le sumamos un bit. Complemento a 2 será complemento a 1 más 1. Y digamos, sin hacer muy larga esa operación de suma, el número me quedaría 1, 0, 0, 0, 0 en complemento a 2. ¿Listo? Y esto sí me representa el menos 16 en complemento a 2. Ya sabemos por el primer bit que ese número es un número negativo. Entonces, por lo menos por ese lado, estamos cumpliendo. Y pues ya con el rango verificado, estamos seguros de que la conversión corresponde al número menos 16, pero en complemento a 2. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Entonces, el 16 positivo en complemento a 1 quedaría un 1 y 4 ceros. El 16 positivo en complemento a 1. Sí. Quedaría un 1 y 4 ceros. Con 5 bits no se puede. Tendríamos que utilizar al menos un bit más. Entonces hagámoslo con 6 bits para ver como el ejemplo. 16 positivo en complemento a 1 con 6 bits. Con 5 bits no se puede, porque el rango, porque estamos excediendo el rango. Entonces vamos a utilizar un bit más. En este caso quedaría 2 a la 5. Aquí, perdón, puse otra vez 4. Y aquí también 2 a la 5. Y estaríamos entre menos 31 y 31. Entonces, sí se puede representar con 6 bits. Y hacemos lo mismo. Binario de 16 es este, 1, 0, 0, 0, 0. Aplicamos el complemento a 1, que es invertir los números. Y ahí sí ya podemos agregarle un bit para... Bueno, aquí le agregaríamos un bit para indicar. Ah, no. Esto es 16 positivo. Entonces, calculamos el binario y simplemente ajustamos el número de bits. En este caso, como son 6 bits, nos haría falta 1, que corresponde al bit que me indicaría que el número es positivo. Y de esta forma, estoy representando el 16 en complemento a 1. ¿Listo? Pero lo hice con 6 bits, porque con 5 no era posible, por el rango.
¿Listo? ¿Es claro? Sí, señor. Vale. No sé si queda alguna otra duda de esta representación. Complemento a 1, complemento a 2, signo, magnitud, para hacer estos ejercicios. Profe, ahí en el primero cuando dice de razonando, su respuesta es esto, pues haciendo primero que poner el rango, luego hallar binario, pero así tenemos que colocarlo. Sí, es escribir todo el procedimiento, no es simplemente poner el número ahí, la respuesta. En el segundo sí ya es más directo. Bueno, ahí digamos que se me pasó escribir ese razonando su respuesta, pero sí, sería lo mismo, Ah, listo, listo. con todo el procedimiento para explicar por qué se puede, por qué no se puede, y en el caso de que se pueda, pues hacer la operación. ¿Listo? Profe, y si no se puede, arreglamos los bits o lo dejamos como usted los tiene allí. Ahí ya lo pueden dejar hasta ahí si quieren, o si quieren hacer la especificación de con cuántos bits se podría, pues también la pueden hacer, pero yo no lo exijo. Ya con que me digan está por fuera del rango, no se puede representar, ya con eso sería suficiente. ¿Listo? Profe, ¿y este taller cómo lo debemos entregar? La solución pueden hacerla a mano si quieren, pueden hacerla de pronto en un editor de texto y eso sí la convierten a PDF y bueno, ahorita más tarde les habilito el espacio en Classroom para que lo entreguen el martes antes de la siguiente clase. Profe, qué Como pena. profe, repita que no se Sí, se entendió. cortó. Perdón, sí. Decía que lo pueden hacer a mano. Le toman una foto y lo pasan a PDF o lo escanean en PDF. Lo hacen en Word, lo pasan a PDF, como quieran. El caso es que sea un PDF que suben a Moodle. Ahorita todavía no está habilitado, pero digamos en el transcurso del día yo les habilitaría el espacio para que lo suban y lo entreguen antes del día martes. Profesor, ¿qué era lo de coma flotante? Listo. Esto sería como la otra parte del taller. La representación en coma flotante, que hace referencia más bueno, que donde vamos a hablar específicamente del estándar IEEE 754, que es básicamente la manera en la que nuestros sistemas de cómputo almacenan información. Entonces, de ahí tengo un par de cositas por decirles y en particular dirigidas hacia este ejercicio, el ejercicio 5. Entonces, si alguien tiene preguntas de esa representación, ahorita las revisamos. Y si no, pues yo les explico lo que tiene que ver con unos casos particulares del estándar y miramos este ejemplo que es uno de esos casos particulares. ¿Listo? No sé si paramos 5 minuticos y volvemos ahorita y continuamos con esta parte. ¿Les parece? Vale, sí, señor. Sí, señor. Vale, entonces ahorita a las 7:03 regresamos. No sé si alguien haya empezado a trabajar algunos ejercicios de ese estándar, de esa representación y tenga alguna pregunta puntual o si hacemos como el repaso completo. El repaso completo, profe. Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer el repaso con este ejercicio si quieren. ¿Sí? Entonces, tenemos
que representar en ese estándar IEEE 754 precisión simple el valor de menos 36. ¿Listo? Bien. Entonces, si nosotros retrocedemos acá un poquito, encontramos que hay una serie de pasos para hacer esa conversión. Entonces, bueno, esta es la del estándar al decimal y esta sería la del decimal al estándar, donde primero realizamos la conversión a base binaria, luego lo representamos en notación científica o punto flotante normalizado. De ahí obtenemos los bits que vamos a poner en la mantisa. Transformamos el exponente y obtenemos los bits para poner en el espacio del exponente. Y ahí ya podemos formar la estructura de nuestro número en el estándar. En este caso de precisión simple, entonces es con 32 bits, un bit de signo, 8 de exponente y 23 para mantisa. Entonces, en este caso tenemos el número menos 36. Entonces, dejamos por acá desde el principio que el bit del signo sea 1, porque es un negativo, es un número negativo, ¿sí? Después de eso tenemos que pasar la magnitud a una representación binaria. Entonces, ese número 36 en binario corresponde a, si no estoy mal, creo que es así. 1, 2, 4, 8, 16, 32, sí. Ustedes pueden verificarlo si quieren hacerlo. Entonces, el número en binario de 36, esto es 36 positivo, es la magnitud. Sí, esta es la magnitud. Y ese número después lo representamos en notación científica o punto flotante normalizado. Sí, que es básicamente tomar el mismo número que está ahí, entonces 100, 100, que presumimos una coma acá, entonces vamos a mover esa coma un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares y 5 lugares, de tal manera que quede después del primer 1 y compensamos con la base, que es 2, elevado al exponente que corresponda a los 5 lugares que movimos. ¿Listo? Después de eso, ¿qué sigue? Profe, y el 2, o sea, la base es 2 por el binario, ¿cierto? Correcto. Aquí la base es 2 porque siempre vamos a estar trabajando con números binarios. Luego sigue coger los números después del 0 para la mantisa y rellenar con 0 hasta completar los bits que faltan. Correcto. La mantisa, tomamos los bits que aparecen después de la coma. ¿Sí? Aquí tengo 5 bits, entonces me faltan Completamos 18 para los completar 23. los 23, correcto. Entonces, voy a separarlos aquí en grupitos de 4 para que sea un poco más fácil. Aquí irían 8, 12, 16, 20
y 23. ¿Listo? Aquí para representar que esos bits corresponden a los bits de la mantisa. El exponente, recuerden que el exponente no lo sacamos directamente o no tomamos directamente el 5, sino que tomamos ese 5, le sumamos 127, que nos da 132, y ese 132 lo expresamos en un número binario. ¿Listo? Entonces sería, creo que aquí van 128 y entonces el 132 sería así. Bueno, por aquí atrás creo que lo tenemos en un ejemplo para estar seguros. Aquí está. 1, 4 ceros y 1 y 2 ceros. 1, 4 ceros, 1 y 2 ceros. Y con esos bits que tengo acá, que son el bit de signo, los bits de la mantisa y aquí nomás. Bueno, aquí me quedó en la misma ecuación, entonces vamos a copiarlos. Ah, no, está por fuera, lo podemos poner así. Sí, con eso construyo ya mi número en el estándar. Y bueno, hay dos preguntas o hay dos aportes en el chat. Y me queda una trama de 32 bits, que sería un bit del signo, que es el 1. Voy a ponerle aquí un guión para identificar. Luego los 8 del exponente, 1, 0, 0, 0. Con 4 ceros, 1, 0, 0. Y luego los bits de la mantisa, que son 0, 0, 1, 0. Y luego vienen 17 ceros. 19 ceros. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me faltan 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, ya en sí la respuesta sería esta. Este sería el estándar, perdón, borré fue un 0. De hecho, sería aquí sin los guiones, solo que pues yo pongo como los guiones para marcar la diferencia entre el bit del signo, los bits del exponente y luego los bits de la mantisa. Entonces, esto corresponde al número menos 36. Yo los puedo representar en hexa, tal como lo dicen en el chat, si voy tomando tramas de 4 bits. Entonces, estos primeros 4 bits me representan el 12. El 12 es la letra C. Luego aquí tengo 4 bits que me representan el 2. Después de ese 2 aparece el 1. Y después de ese 1 aparece 4 ceros. Bueno, de hecho serían 5 ceros. Para completar 8 números en hexa que corresponderían a los... bueno, aquí puedo ponerle este 0x, que es otra forma de representar el número en hexadecimal. Y ambas respuestas pues son correctas. Esta sería como la representación corta desde el punto de vista de nosotros. Y esta sería la representación real. Una trama de 32 bits donde está almacenado el número menos 36. ¿Listo? Pues yo no entendí eso de hexadecimal. Hexadecimal es otra base, es otra representación. Voy a poner la tablita por acá para que quede como más a la mano.
donde yo reemplazo 4 bits por un símbolo, ¿sí? Entonces, el 0 lo represento como un 0, el 1 lo represento como un 1, el 2 en binario lo represento como un 2, así sucesivamente, hasta que llego al 9, de ahí represento los otros 6 números, del 10 al 15, con una letra. ¿Sí? Entonces el 10 lo represento como la A, el 11 es el B, el 12 es la C, y así sucesivamente. Y es como, bueno, primero es otra base, otra representación numérica en base 16. La base de esta representación es 16. Pero a nosotros en particular nos sirve para no escribir esta trama de 32 bits, sino escribirla así, más cortica. ¿Sí? Es como tomar esto y traducirlo a un solo símbolo, esto, y traducirlo a un solo símbolo, que es el 2. Los otros 4, que son estos de acá, me representan el 1. Y de aquí en adelante, los ceros, por eso aquí vemos 5 ceros, pero cada uno de estos ceros representa 4 ceros de acá. Y cada uno de estos símbolos en general me representa 4 bits en binario. Esto pues no es obligatorio como tal hacerlo, solo que es muy común encontrarnos que en vez de escribir los 32 o incluso los 64 bits, vamos a tener ¿qué? Vamos a tener esta representación un poquito más cortica. ¿Listo? Siempre hay que ponerle el 0x. El 0x es una forma de indicar que es un número hexadecimal. Otra forma sería ponerlo, pues como nosotros estamos acostumbrados con el subíndice. Entonces sería C, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 ceros más. Y ponerle base aquí, el 16. Profe, y entonces el menos 36 iría en base 10, por eso de que es Sí, decimal. sí, sí, pues a ver, digamos que uno lo obvia un poco, porque está como ya acostumbrado a manejarlo, pero sí, digamos que lo correcto sería decir que ese menos 36 está en base 10. Pero esto no, bueno, este que esté en base 16 realmente no quiere decir que este sea el número hexa que representa el 36, ¿no? Es, digamos, también pongámosle una flecha, porque esto me representa es un estándar de representación. El menos 36 en hexadecimal pues va a tener otros símbolos. Sí, por eso no puse aquí el igual, sino la flechita aquí que me indique este número que está en base 16 me representa el estándar IEEE 754 de simple precisión, con el que yo represento el número menos 36. ¿Listo? Profe, Sí. es que me quedó una duda. Digamos, en este caso, pues dice, o sea, el ejercicio no dice si hacerlo para 32 o 64 bits. Entonces da, digamos, en el caso que yo quisiera, o sea, puedo escoger cualquiera de los dos. Me dice simple precisión. Cuando me dicen simple precisión, hacen referencia a que es con 32 bits. Ah, vale, vale, gracias. Si me dicen precisión doble, ahí sí son los ¿Es con 64. 64? Ah, listo, profe, gracias. Correcto. Listo. ¿Alguien más? Profe, y ese punto lo ponemos en estándar o en hexadecimal. ¿Cómo así? Aquí, pues, de cualquiera de las dos formas, desde que quede indicado cuál es la respuesta, no importa si la ponen así o pueden poner las dos. Profe, siempre nos especifican si es precisión simple o doble. Perdón, no, casi no pude escuchar.
que si siempre nos especifican si es precisión simple o de la otra. Sí, por lo general nos indican si es precisión simple o precisión doble, para poder saber con cuánta cantidad de bits estamos representando la cifra o la información. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, tratan de instalar un programa, algunas veces le pregunta si arquitectura de 32 bits o arquitectura de 64 bits. Entonces ahí está haciendo referencia a esa precisión con la que se va a guardar la información. Profe, es que no me quedó claro dónde sacó el 24 en el ejercicio. ¿Cuál 24? No, o sea, que dijo que era en la mantiza, que eran 24. 23 bits. Eso está definido ya desde el estándar. Entonces, el estándar, es esta diapositiva de acá, tiene otro tipo de precisiones, pero estas son las dos más comunes. La de 32 bits, que es precisión simple, y la de 64 bits, que es precisión doble. Y el mismo estándar me define que de esos 32 utilice un bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para la fracción que me representa la mantiza. ¿Sí? Entonces siempre lo voy a representar con esa cantidad de bits. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Sí, señor. Vale, perfecto. Sí, un computador de arquitectura de 64 bits por lo general puede correr un programa con arquitectura de 32 bits. Eso sí, habría que especificarle que, pues, que la precisión que se está manejando es precisión simple, pero sí. Bien. Hay algunos casos particulares. Ok, hay alguien más en el chat. No, ese 86 significa otra cosa. No. Sí, eso que aparece programas 86, eso es otra cosa, no tiene que ver con la arquitectura. O bueno, al menos no de forma directa. Bueno, Profe, en el caso, por ejemplo, sí, de que uno quiera dejar representado en la escala IEEE 754, creo que es el número así completo con todos los 23 bits, los 8 de exponente y el del signo. O sea, sin tener que reducirlo, así quedaría bien sí, para no, usted. para no ponerlo en Sí, hexadecimal, sí, está es que me bien. confundo bastante. Vale, no hay problema. Ah, listo. Bien. Entonces, les iba a comentar que hay unos casos particulares que también define el mismo estándar. Entonces, nosotros hemos estado trabajando siempre alrededor de esta columna, perdón, de esta fila del centro, con números normalizados, es decir, 1, el resto de bits por 2 a la algo. Y eso solamente funciona cuando el exponente va desde todos menos un bit en 1 hasta todos menos un bit en 0. ¿Sí? Entonces, si el exponente consiste de solo ceros, en este caso tendríamos 8 ceros. Y acá.
Bueno, no le pongo aquí la base porque esto no es una ecuación. Sí, es este caso de arriba, si el exponente son solo ceros, o si el exponente son solo unos, es este caso de abajo. ¿Para qué nos sirven esos casos particulares donde el exponente sea 0 o donde el exponente sea el máximo, es decir, todos los bits en 1? Entonces nos sirve para representar algunas cantidades o algunas, digamos, conceptos que se salen de lo que nosotros podríamos representar dentro de una cantidad normalizada. Por ejemplo, si todos los bits están en 1 del exponente y todos los bits de la mantisa están en 0, estaríamos representando el infinito. Dependiendo del bit del signo, pues podría ser más o menos infinito, ¿sí? Si el exponente tiene todos sus bits en 1 y en la mantisa hay algún bit diferente de 0, entonces ese valor proviene de pronto de algún error y no lo representan como un número. Simplemente dicen no es un número. Y por lo tanto, para representarlo o para convertirlo, realmente no hay alguna ecuación que me permita decir, bueno, aquí pues ya, o sea, no hay forma de decir una ecuación para representar el infinito, ni mucho menos un valor que no es numérico. ¿Qué pasa si el exponente tiene todos sus valores o todos sus bits en 0? Entonces ahí es donde empezamos a mirar la mantisa. Si la mantisa también equivale a todos sus bits en 0, si aquí tendríamos más infinito y menos infinito, aquí vamos a tener 0. ¿Sí? Pues más 0 y menos 0 dependiendo del bit del signo, pero en general nos va a representar el 0. Si la mantisa es diferente de 0, pero el exponente son todos ceros, es un número que no está normalizado. Y si ustedes se fijan aquí en la ecuación, el número que va aquí es 0, algo. No es 1, algo como aquí, sino 0, algo. El exponente ya no se le resta 127, sino 126. Y bueno, por lo demás sí permanece igual. Este bit que está acá, o esta operación que está acá, me permite representar el signo. ¿Por qué les comento estos casos especiales? Porque el ejercicio 5 es uno de esos casos especiales. Entonces vamos a mirar. Vamos a representar ¿sí? El valor decimal de este número hexadecimal que representa un número en coma flotante según IEEE, bla, bla, bla. Bueno. Lo primero que hacemos es pasar este número que está en hexadecimal a binario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso realmente no es tampoco tan complicado. Tenemos esa trama de números. Y para pasarlo a binario, simplemente vamos a la tabla y reemplazamos el 0 por 4 ceros. Entonces, el primer cero que aparece ahí, 1, 2, 3, 4 ceros. Esto, vamos a subirle un poquito. Tenemos otro 0 en hexa. Bueno, pongámosle aquí otro 0 en hexa. Entonces, 1, 2, 3, 4 0 más. Me falta 1. Voy a separarlos también para que se alcance a ver como la diferencia. Después viene el 6. El 6 es el que está acá. Es 0, 1, 1, 0. Entonces aquí pongo, después de esto pongo 0, 1, 1, 0, que me representen el 6. Y de ahí en adelante aparecen 1, 2 y 3, 4 y 5 ceros en hexadecimal. Y yo lo reemplazaría por
cada uno de esos por 4 ceros, por 4 bits en 0, entonces me quedarían 20. ¿Sí? Es simplemente traducir símbolo a símbolo. ¿Qué significa cada uno de esos? Y aquí ya tengo el número en el estándar para poder empezar a hacer mi conversión. Tenemos el primer bit del signo, un bit que me va a permitir, o bueno, 8 bits mejor, que me van a permitir hallar el exponente, y el resto de bits corresponden a la mantisa. Entonces, si voy a los pasos que uno sigue para hacer la conversión, lo primero que busco es el bit del signo, es 0, por lo tanto el número es positivo. Después puedo mirar el exponente o la mantisa, pero entonces vamos a mirar aquí el exponente primero. Y fíjense que es este que está aquí en color verde. Ok. Lo voy a copiar. El exponente. Que coincide con el caso particular, con uno de los casos particulares que les mencioné, que es todos los bits del exponente equivalen a 0. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el caso particular. Si el exponente vale todos los bits en 0, hay que verificar si todos los bits de la mantisa son 0 o si hay alguno diferente de 0. Entonces, por aquí vimos que ya hay 2 bits al principio diferentes de 0. Por lo tanto, vamos a estar en este caso particular. Un número no normalizado. Y para eso vamos a emplear esta ecuación, que básicamente es un resumen del procedimiento que hemos venido haciendo, modificándole esto, que ya antes de la fracción ya no va un 1 sino un 0, y que el exponente no se transforma con 127 sino con 126. Entonces, si el exponente es 0, este número corresponde a 0, entonces para calcular el verdadero exponente del número, vamos a ponerlo aquí en una ecuación, es igual a ese 0 que está ahí en la representación menos 126. ¿Sí? Eso por supuesto nos va a dar menos 126. La mantisa, entonces tomamos aquí los bits que corresponden a la fracción. Mantisa. Bueno, realmente no tendríamos que tomar todos los 23 bits. Puedo obviarme estos. Y aquí puedo reconstruir el número. Cero, muy importante aquí que cambia, ya no es 1, sino 0, 1, 1. Y le voy a poner de una vez el exponente. 2 elevado a la menos 126. Y ese ya es el número en binario que me representa esta, bueno, que corresponde a esta representación en el estándar. Si ahora si lo quiero pasar a decimal, entonces lo convierto a decimal. Simplemente convierto este número que está aquí en decimal. Y si ustedes recuerdan, pues esto haría equivalente a multiplicar por 2 a la menos 1 más 2 a la menos 2, es decir, 0.5
más 0.25. Entonces tendría que ese número en decimal corresponde. Pongamos aquí la ecuación. 0.75. Y lo otro lo voy a dejar indicado porque es un número bastante pequeño. 2 por 10. 2 por 2 elevado a la menos 126. Sí. Y este sería realmente la cantidad que corresponde. Ok. Al número que estoy representando en ese estándar. ¿Sí? Bueno, no voy a hacer el cálculo, pero ustedes pueden hacer ese cálculo de 0.75 por 2 a la menos 126 y les daría el número que corresponde a la base decimal que está representado de esta forma en el estándar IEEE 754 con precisión simple. Entonces, fíjense acá, es ese caso particular de el exponente en 0 y la mantisa diferente de 0. ¿Listo? Entonces esto es, pongámoslo por acá, caso particular. Profe, ¿de dónde sale ese 0.75? Ese 0.75 sale de convertir de binario a decimal este 0,11. ¿Sí? Entonces, por acá más atrás, cuando nosotros mostramos la forma de pasar, y debe estar por aquí, no sé, más atrás, más adelante. De binario a decimal, recordemos que los números que aparecen después del punto decimal los convertimos de esta forma. Entonces aquí en ese caso teníamos, perdón, .11, ¿sí? Entonces, el número en decimal sería 0 por 2 a la 0, o sea, 0 por 1, que es 0. 1 por 2 a la menos 1, 1 por 0.5, 0.5. Y 1 por 2 a la menos 2, 0.25. Y ahí, al sumar esto para hacer la conversión de binario a decimal, es de ahí donde sale el 0,75. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Podríamos hacer un momento la tabla de casos. Listo. Es la tabla que está por acá. Esta es para precisión simple, la que está después es para precisión doble. Entonces aquí la de precisión simple, pues obviamente maneja son los bits o la cantidad de bits de la precisión simple. Profe, Sí. 0,116, ¿qué significa ahí en exponente? Este está en hexa. 0,1 pues es para no escribir 7 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros y un 1, que es lo que me significaría ese 0,1 en base 16. Y FE es lo contrario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un 0. ¿Listo? O sea, si en nuestro exponente tenemos alguno de estos dos ¿aplicamos eso? Si en nuestro exponente tenemos alguno de estos dos casos, pero son los dos que están por fuera de acá. El todos en cero, que es el que acabamos de mirar, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Voy a minimizar un poquito esto. Sí, son estos casos en particular. Y ahí es donde ya empieza uno a mirar la mantisa. Y de acuerdo al valor de la mantisa, yo puedo decir, si todos los números son 0, exponente y mantisa, estamos representando el 0. Si el exponente son todos 1 y la mantisa son todos 0, pues estamos representando el infinito. Si el exponente son todos 1 y la mantisa es diferente de 0, entonces esto no es un número, es de pronto producto de algún error en una operación. Y si todos los bits en el exponente son 0, pero la mantisa es diferente de 0, como el caso que acabamos de ver, estamos hablando de un número no normalizado que se transforma de esta manera. ¿Listo? O sea, en el segundo ejemplo, sí está bien, no hay que hacer nada. ¿Cuál segundo ejemplo? O sea, ¿Acá? sí, no sé. Sí, es precisamente aquí dice normalizado independientemente del valor de la mantisa y se hace con el procedimiento que ya vimos. Esto es la mayoría de casos. Los que están acá son la mayoría de casos. Estos de afuera son casos muy particulares. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Los mismos casos particulares aparecen para la precisión doble. Aquí me faltan 1, 2, 3, 4. Aquí me faltan 1, 2, 3, 4, perdón, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, sobra uno. ¿Qué? Es que esto va. Ya. La misma estructura se sigue para la precisión doble. Si todos los bits del exponente, solo que ahora son 11, no 8, son 0, hay que mirar la mantisa para saber si estamos hablando de un 0 o de un número no normalizado. Si es un número no normalizado, la idea es igual. Ya no ponemos en la mantisa el 1 punto algo, sino ponemos 0 punto algo. Y la forma de transformar el exponente cambia también un poquito. De 1023 ahora pasamos a 1022. La mayoría de casos van a estar enmarcados en esta posibilidad, donde el exponente va a ir desde 10 bits en 0 y un bit en 1, hasta 10 bits en 1 y un bit en 0. Y sería el caso normalizado, que se transforma de esta manera, como ya lo vimos en algunas diapositivas atrás. Y si tenemos el caso particular de 11 bits en 0, tenemos que mirar si estamos hablando de un más o menos infinito o si estamos hablando de un valor no numérico. Pero la estructura es la misma. ¿Listo? Entonces digamos que con eso quedaría cubierta esta parte del ejercicio 5, que era un caso particular. Los demás, pues otra vez aquí representar el número en el estándar. Y el último ejercicio que corresponde a pasar del estándar al valor decimal. Entonces, digamos que para facilitarles un poco el trabajo, vamos a mirar a qué corresponde ese valor en un número binario. ¿Sí? Entonces recordamos acá el número en base 16, y bueno, este 16 es el que me indica la base. Lo pueden encontrar con el subíndice 16 o lo pueden encontrar con ese 0x, que simplemente es para indicarme que el número está en hexadecimal. Y el número en binario sería tomar símbolo por símbolo y reemplazarlo. Entonces, la B, que está acá, corresponde al número 11, que es 1, 0.
Entonces, por la B ponemos 1101. Perdón, es 1011. Es el 11 que está acá. Después de la B encontramos una F. Bueno, ya la F me acuerdo que son 4 unos. Luego encontramos el 4. El 4 lo representamos de esta forma, 0100. Y después de esos 3 números vienen 5 ceros. O sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Para completar la trama de bits. En el estándar, esto está en estándar, IEEE 754 de precisión simple. Sí, entonces, 4 en hexadecimal, ¿aquí qué vale? 4 en hexadecimal es el que está acá. A 0100. Sí, es el mismo 4 en binario. Listo, profe. Listo, y ya con esto, pues ustedes pueden empezar a hacer la conversión. Por ejemplo, aquí ya nos damos cuenta que es un número negativo, porque el primer bit está en 1. Ya vemos que no es ningún caso particular, porque en el exponente hay bits en 0 y en 1. Y la mantisa está cubierta solamente por un bit, o la parte fraccionaria de la mantisa solamente tiene un bit en 1. Claro, la precisión se pierde cuando estemos hablando de números más grandes. Sí, por lo menos. Y voy a representar este 1, y son 23 bits de mantisa, ¿no? Entonces imaginémonos que aquí tenemos 23 unos. No sé cuántos habrán, voy a contarlos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, bueno, pero entonces pasémoslo a una ecuación para poderle poner. Aquí. Digamos que yo tengo este número. Uy. Bueno, esperemos que responda un poquito PowerPoint. Y bueno, digamos que yo tengo ese número que está ahí multiplicado por 2 a la 2. ¿Sí? Entonces, este bit de precisión, que sería el último que yo puedo representar, me va a representar un 2 a la menos 21. Nada que se arregla. Se cerró. Acá. Bueno, no sé por qué no me está reconociendo el comando de multiplicar. Voy a ponerlo así. 2 a la 2. No sé por qué no me está reconociendo este. Está un poco raro. Pero bueno. No estoy en una ecuación. De pronto es por eso, sí. 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
multiplicado por 2 a la 2. O incluso multiplicado por 2 a la 0. Entonces aquí, digamos, voy a poner un 0 acá y luego un 1. Con el estándar, esto yo no lo podría representar porque la mantisa me permitiría representar solo estos 23 bits. Entonces estoy perdiendo esta precisión que está acá y solamente llegaría a 2 a la menos 21. ¿Listo? Pero si yo tengo esa misma cantidad, pero con un 2 a la 2, ya la precisión no sería de 2 a la menos 21, sino 2 a la menos 19, que es una precisión más, o sea, un error que posiblemente sea más grande. No sé si es un poco claro o todavía es confuso, pero lo que quiero decir es que en la medida en la que aquí vaya aumentando el exponente, como yo solamente voy a poder representar esta cantidad en la mantisa, todo lo que esté de ahí hacia adelante, bueno, después hacia la derecha, no lo voy a poder representar, por lo cual estoy perdiendo una precisión en estos bits. Ahora, si yo sigo aumentando el valor aquí del exponente, estos bits van a tener un valor ponderado mucho más alto. ¿Sí? Si nos imaginamos ahora, por ejemplo, ese mismo caso, en base 10, digamos que yo pudiera representar hasta acá. Podemos incluso reducirlo como para que sea más claro el ejemplo. Digamos que yo tengo 1.5212, pero solo puedo representar hasta el 52. Si tengo 10 a la 0, estoy perdiendo centésimas. Si tengo 10 a la 1, ya estoy perdiendo décimas. Si pongo 2 a la 0, perdón, 10 a la 2, estaría perdiendo unidades. Y así de tal manera, en la medida en la que el número se haga más grande, yo voy a poder ser menos preciso en la cantidad de bits para representarlo. Exacto. La cantidad de bits de la mantisa me va a permitir representar solamente cierta cantidad de valores. Eso quiere decir que en la medida en la que el exponente se haga más grande, esos valores también van a representar un salto más grande. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo en la medida en la parte de error, lo que tiene que ver con exactitud y precisión. Entonces, si ahorita de pronto no lo entienden, no se preocupen. Eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Bueno, seguramente la otra semana. Muchachos, creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, quedaría que ustedes terminen de hacer el taller. Ya, bueno, yo creo que ya con lo de hoy queda buena parte del taller resuelto. Y ustedes terminarían de resolver la otra parte y lo estarían entregando entonces el martes por Moodle. ¿Les parece? Sí, profesor. Vale. Profe, una pregunta, qué pena. ¿Usted actualiza las diapositivas que sube, o sea, las que hizo y las agrega? Sí, ahorita que termine, pues la guardo. Ah, bueno. Y las actualizo de una vez. ¿Listo? ¿Sí? Cuando en el ejercicio dice pasar a número decimal, ¿es a un número normal? Sí, el número en base 10. Profe, una cosita, puede subir las diapositivas también en PDF. Es que en la tabla, cuando el contenido no aparece en Drive, no sé por qué. Listo, eso lo estaba pensando porque vi que cambia un poquito, entonces voy a subirlas también en PDF. Muchas gracias por la sugerencia. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, pues, si no hay nada más, dejamos hasta ahí, nos encontramos el miércoles, ¿les parece? Listo, profe, muchas Hasta gracias. luego. Vale, muchachos, Hasta luego. hasta luego. Gracias.